Han pasado ya más de 100 años desde mi ascenso como el soberano absoluto, el dios del espacio y el tiempo, protector de las 10 dimensiones bajo la jurisdicción de Zeno-sama en el multiverso, y este título me fue otorgado por los reyes del todo del multiverso segundo como una misión de importancia crítica. Con el paso de los siglos, he visto cómo mis antiguos aliados, los Akaishines originales, se retiraban o perecían, dejando sus puestos a una nueva generación. Guardé en mi memoria las batallas y el respeto ganado entre ellos, pero la soledad de mi posición y el exilio de mi universo natal pesaban en mi espíritu. Mis padres también se retiraron al paraíso de los dioses, dejando tras de sí el legado de haber transformado a deidades despiadadas en seres capaces de valorar la vida mortal. Al no tener ya nada que me atara y buscando proteger a la tierra de mi propia influencia destructiva, decidí partir hacia mi nueva jurisdicción sin despedidas, llevando conmigo solo recuerdos y el anillo del tiempo que me entregó Miko-chan, la madre de los ángeles. Mi primera parada fue el Palacio de los Reyes del Todo en este nuevo multiverso, un lugar que guardaba una asombrosa similitud con el de su hermano Archon-sama. En la entrada me recibió Daishinkan, el gran sacerdote, quien con una sonrisa serena me indicó que ya me esperaban. Al presentarse, confirmó mis sospechas. Él era el hermano de Miko-chan y el padre de los ángeles de este plano. Al entrar al salón principal, mi mirada se cruzó con la de una mujer de belleza sobrecogedora sentada en el trono, Eris, la madre absoluta. Ella, con una actitud coqueta que me desconcertó brevemente, me instó a dejar de lado las formalidades y llamarla simplemente Eris. Mientras caminábamos, el pequeño Zeno-sama se posó en mi hombro con alegría infantil, mientras Eris enlazaba su brazo al mío para discutir los detalles de mi misión. La tarea era clara: pacificar las 10 dimensiones sumidas en el caos absoluto. Acepté el cargo como mi última misión antes del retiro, bajo la condición de elegir a mi propio guía, propuesta que tanto Eris como Zeno-sama aceptaron con gusto. Poco después, Daishinkan convocó a todos los Akaishines para presentarme oficialmente como el nuevo dios del espacio y el tiempo. En ese momento, en algún lugar del cosmos, los dioses Champa y Berus discutían sobre la calidad de la comida de sus respectivos universos, acompañados por sus asistentes Vados y Whis, y los mortales Goku y Vegeta. La disputa escaló hasta que las paredes del recinto comenzaron a agrietarse por el poder desatado, pero Daishinkan intervino deteniendo los golpes de ambos dioses con solo 2 dedos. La sorpresa fue mayúscula para el gran sacerdote al notar que uno de los mortales presentes, el Goku de ese universo, era físicamente idéntico a mí. Tras reprender a los dioses y ordenarles presentarse en el Palacio Real en 10 minutos para una reunión urgente con la Madre Absoluta, Daishinkan se retiró, dejando a Berus y Champa temblando de pánico. Al llegar todos al palacio, la confusión reinó cuando Eris y los demás notaron la presencia de 2 versiones de la misma entidad. Daishinkan aclaró que, mientras el recién llegado era un mortal del universo 7, yo era el soberano dimensional de una realidad paralela, poseedor de una madurez e intelecto superiores. Aparecí ante ellos con mi vestimenta de dios del tiempo y mi distintivo pelaje plateado, cargando a Zeno-sama en mis hombros. El Goku mortal, emocionado, me desafió a una batalla. Decidí cumplir ese capricho y propuse un enfrentamiento contra todos los Akaishines y los Saiyajines presentes. Fuimos transportados al reino de la nada, un escenario capaz de resistir el impacto de nuestro poder desatado. La batalla comenzó bajo las reglas de Daishinkan. Un todos contra todos donde el objetivo era sacarme de la plataforma. Los dioses, confiados y algunos incluso burlones como Champa y Bermut, intentaron rodearme. Sin embargo, mi velocidad y fuerza resultaron inalcanzables. En cuestión de instantes, dejé fuera de combate a Sidra con un solo golpe y posteriormente a Bermut y Rumoosh sin siquiera emplear la mitad de mi poder real. Mientras tanto, Berus lograba dominar a Champa y Kitela tras activar una versión incompleta del Ultra Instinto, demostrando por qué seguía siendo uno de los destructores más temidos. Por otro lado, Vegeta y el Goku mortal luchaban desesperadamente contra Liquir y Jerez. Vegeta, impulsado por su orgullo, logró forzar una nueva evolución de su poder, negándose a rendirse ante la abrumadora superioridad de las deidades. Observé todo con calma, sabiendo que este era solo el preámbulo de lo que significaría mi reinado sobre el tiempo y el espacio. En un majestuoso castillo, Sarama permanecía sentado en un trono de diamantes, flanqueado por sus guardianes, Dorado y Shenlong, mientras aguardaba con serenidad la llegada de un invitado especial. De pronto, su semblante cambió a una sonrisa radiante. Su hermano, el dios del espacio y el tiempo, amo y señor del tiempo, finalmente había llegado.
Sarama corrió hacia la puerta para reencontrarse con aquel a quien consideraba su hermano después de tantos años de ausencia. Mientras tanto, el dios del tiempo aguardaba impaciente la identificación de dos imponentes figuras. Grearre, el dragón de dragones, y DXD, el dragón del apocalipsis, quienes se burlaban de su apariencia mortal. Ante la incredulidad y las ofensas de los dragones, el dios del tiempo manifestó su poder creando una esfera de energía morada que creció hasta el tamaño de un planeta, silenciando sus burlas al demostrar una autoridad propia de un dios dimensional. En ese instante, las puertas del castillo se abrieron y apareció Sarama, provocando que los dragones se postraran en señal de respeto absoluto. El reencuentro entre el dios del tiempo y Sarama fue conmovedor. El amo del tiempo no pudo contener las lágrimas al abrazar a su viejo amigo, recordándole el dolor que sintió tras la partida de sus padres y su propia soledad tras ser exiliado. Sarama explicó que su desaparición se debió a la necesidad de asumir el trono para controlar el caos en el reino de los dragones, revelando que él era el ser más poderoso, solo por debajo de la reina Eris. Durante la conversación, Sarama mencionó que los dragones rebeldes habían sido derrotados por la contraparte del dios del tiempo del multiverso 1, lo que sorprendió a los presentes. Sin embargo, la alegría del reencuentro se tornó agridulce cuando Sarama anunció que su tiempo en ese plano había terminado y que debía marcharse para siempre, nombrando al dios del espacio y el tiempo como el nuevo rey de los dragones. A pesar de las protestas de Dorado por dejar el cargo a alguien que consideraba humano, Sarama aclaró que su hermano es hijo de la diosa Ciudis y del guerrero Yamoshi, poseyendo un poder comparable al de Daishinkan. Como última petición, Sarama le entregó una fotografía de dos ex-diosas dimensionales cuyos recuerdos habían sido sellados, indicándole que ellas lo ayudarían en su nueva misión. Tras una emotiva despedida, Sarama se transformó en un colosal dragón dorado y ascendió al cielo, dejando parte de su ser en el amo del tiempo a través de un tatuaje dorado en su cuello y encomendándole a Shenlong cumplirle 2 deseos tras cada misión dimensional. Después de que los demás dragones regresaran a sus respectivos mundos, el dios del tiempo dejó un clon poderoso para proteger el reino y se dirigió al universo 7 del multiverso 1. Allí, decidió visitar al dios de la destrucción, Bills, antes de iniciar formalmente sus labores como protector de las dimensiones. Su aparición repentina en el planeta de Bills sorprendió tanto a la Kaisin como a su asistente Whis, especialmente por su capacidad de teletransportarse usando una técnica enseñada por Mikosin. Invitado por Bills a probar los manjares de la Tierra, el amo del tiempo aceptó y se trasladó con ellos al planeta, donde interrumpieron un entrenamiento entre Goku y Vegeta. La llegada provocó un caos cómico cuando Bulma y Milk confundieron al dios del tiempo con el Goku que conocían, regañándolo hasta que Whis explicó su verdadera identidad como una deidad de otro multiverso. Durante un gran banquete organizado por Bulma, el dios del espacio y el tiempo fue objeto de las atenciones constantes de Panchi, la madre de Bulma, mientras observaba con curiosidad las dinámicas entre los guerreros y los dioses. En medio de la charla sobre las superesferas del dragón, el amo del tiempo tuvo una premonición al recordar la partida de su hermano, sospechando que esas esferas estaban vinculadas a él. Sin embargo, mientras intentaba procesar esta información, sintió un dolor agudo en el corazón y cayó de rodillas derramando lágrimas, producto de una conexión espiritual con su pasado. En otra parte del multiverso, su amada Medaka fallecía por vejez, dejando sola a su nieta Kuromi, quien era idéntica a ella. La muerte de Medaka fue presenciada con tristeza por Mikosin, quien lamentó el impacto que esta noticia tendría en el dios del tiempo. Mientras el amo del tiempo permanecía inconsciente en una habitación de la corporación Cápsula, teniendo visiones de Medaka en su mente, Whis comenzó a investigar la causa de su colapso, descubriendo que el misterio que rodeaba al dios del espacio y el tiempo era mucho más profundo de lo que imaginaban. Interesantes planetas, veo que son muy similares a la Tierra del universo 7, con la excepción de que su tecnología es un poco diferente. Estas fueron las palabras de Goku, el dios del espacio y tiempo, amo y señor del tiempo, quien contemplaba el mundo desde una altura donde los mortales no podían percibir su divina presencia. La noche había caído sobre ese rincón del multiverso, y Goku observaba las estrellas que brillaban en el firmamento junto a una luna media llena, mientras a lo lejos los mares desprendían imponentes olas. Todo parecía transcurrir con una calma aparente mientras el dios descendía hacia lo que parecía ser un parque desolado, iluminado apenas por la luz de unos postes. Al aterrizar, un estruendoso impacto resonó en el lugar. Ups. Creo que exageré un poco. Por lo que veo no hay nadie, así que dudo que alguien haya escuchado este estruendo en el parque.
Debo dejar de hacer estos aterrizajes tan épicos al salir de un portal dimensional, pues podría causar un alboroto innecesario si las personas me vieran, se dijo Goku con una sonrisa nerviosa mientras observaba el cráter que sus pies habían formado en el centro del lugar. Consultando su báculo sagrado, herramienta de su oficio como deidad, leyó la información que este proyectaba. En 3 días terrestres se desataría el caos por un virus llamado zombie, un nombre que le pareció bastante extraño. Minutos antes de este suceso, una hermosa mujer llamada Rika se encontraba sentada a la distancia, un tanto ebria, hasta que un repentino temblor la sacó de su estupor. ¿Qué demonios fue esa luz en el cielo y ese temblor tan fuerte?, se preguntó asustada mientras intentaba acercarse al origen del ruido, aunque su estado de embriaguez le dificultaba el paso. Al llegar a una posición desde donde podía observar, quedó en shock. En medio del cráter se encontraba un sujeto rodeado por una imponente aura plateada. Creyendo alucinar por el alcohol, se escondió tras un árbol para observar las acciones de aquel extraño ser. Goku, concentrado en los datos de su báculo, detectó de inmediato una presencia oculta entre los árboles. Maldición, creo que me han descubierto. Aunque solo siento un ki humano normal, pensó con fastidio por no haber asegurado mejor el perímetro. En un parpadeo, el dios desapareció de su posición original, dejando a Rika aterrada y soltando su botella de licor al ver cómo el sujeto se desvanecía en el aire. ¿Acaso son alienígenas que vienen a invadirnos?, gritó ella antes de ser sorprendida por una voz a sus espaldas. Al girarse, apuntó con su arma al joven que, a pesar de su apariencia humana y físico impresionante, emanaba una seriedad que la hizo sonrojar y temblar al mismo tiempo. Goku observó con detenimiento a la mujer. Era alta, morena, muy atractiva, de cabello morado y vestía un atuendo militar. Al notar que estaba ebria y que lo apuntaba con un arma de fuego, el dios decidió mentir inicialmente para no causar más revuelo. Soy solo un humano común que pasaba por aquí, afirmó. Rika, a pesar de su estado, no se dejó engañar y le exigió la verdad, manteniendo su dedo en el gatillo. ¿Tratas de asustarme con ese juguetito?, preguntó Goku con indiferencia. Ofendida, Rika le advirtió que era una experta francotiradora y que una bala de esa arma podía perforar su cabeza. Típico de los humanos, suspiró Goku, creen que un arma los hace temibles. Dispara si quieres, dudo que esas balas le hagan algo a mi traje o a mi piel. Ante la arrogancia del dios, Rika disparó a quemarropa, pero vio con horror cómo cada bala simplemente rebotaba contra el cuerpo del joven sin causarle ni un rasguño. Aterrada y de rodillas, volvió a preguntar quién era aquel ser. Goku, de forma desafiante, le sugirió que usara sus puños en lugar de armas, notando su formación militar. Aceptando el reto con orgullo, Rika lanzó una patada que el amo del tiempo detuvo con un solo dedo. Entrenar millones de años no te bastaría para tocarme, sentenció Goku antes de lanzar una ráfaga de ki moderada que la hizo retroceder por el impacto. Finalmente, el dios se apiadó de la impotencia de la mujer y, tras acariciar su cabeza de forma tierna, reveló su identidad. Mi nombre es Goku Seno. Soy un híbrido de dios y Saiyajin, el dios dimensional de esta y muchas otras realidades. Tras una pequeña broma sobre gobernar el mundo, se puso serio y explicó que este planeta corría un gran peligro por un virus creado por los mismos humanos. Rika, impactada por la revelación de estar ante una deidad eterna y poderosa, le pidió que se quedara con ella y su amiga en su departamento cercano. Goku aceptó, agradecido por el alojamiento. Antes de partir, el dios tomó a Rika en brazos al estilo nupcial y emprendió el vuelo hacia su hogar. Al llegar, Rika presentó a Goku a su mejor amiga, Shizuka Marikawa, quien estaba preocupada por la tardanza y el temblor previo. Goku saludó cortésmente a Shizuka, dándole un beso en la mano, lo que provocó un leve celo en Rika. Ante la curiosidad de Shizuka, el dios repitió su advertencia. En 5 días, un virus zombie sumiría al mundo en el caos. Prometió cuidarlas y entrenarlas para que pudieran defenderse por sí mismas. A la mañana siguiente, Shizuka encontró a Goku meditando mientras flotaba rodeado de un aura morada. No la toques, es energía de la destrucción y te desintegraría, le advirtió el dios. Más tarde, mientras Shizuka partía hacia su trabajo en la academia y Rika se quedaba con Goku tras hacer deporte, el dios aceptó acompañar a Rika a hacer unas compras para conocer la ciudad. En una isla alejada, Goku sometió a Rika a un entrenamiento infernal con pesas pesadas, fortaleciendo sus reflejos y velocidad. Al terminar, usó su energía para restaurar el agotado cuerpo de la mujer, quien lo abrazó agradecida. Sin embargo, la tragedia acechaba en otro lugar.
Shizuka, sumergida en sus pensamientos, se desvió de su camino y fue rodeada por 3 sujetos que intentaron abusar de ella. A pesar de sus súplicas, los hombres la despojaron de su ropa con intenciones perversas. En su desesperación, Shizuka clamó por la ayuda de Goku. El dios del tiempo apareció de inmediato, emanando una furia divina. Borraré sus almas de la existencia por tocar a Shizuka, sentenció Goku. Tras proteger a su amiga y cubrirla, sus ojos cambiaron a un color plata aterrador mientras se preparaba para castigar a los agresores con todo su poder, recordándoles que, aunque es un dios bondadoso, hay actos que se pagan con la vida. Uf, esto sí que pesa, pero no me arrepiento de nada, jejeje, dijo Rika con una sonrisa. A quien se le podía ver que tenía muchas bolsas de provisiones. No te quejes. El dios del espacio y tiempo no tardará mucho en regresar y supongo que tendrá mucho apetito, jiji, dijo Shizuka. Quien miraba cómo su amiga cargaba muchas bolsas, sacándole una pequeña carcajada. Espero y estés bien, amo y señor del tiempo, era lo que se decían Rika y Shizuka en sus pensamientos dando una sonrisa. En la tarde, Shizuka recordó que por lo que dijo el dios del espacio y tiempo, mañana es el día que comenzará todo. Y justamente mañana tendré que irme, dijo Rika con tristeza en sus palabras. Quien se dispuso a sentarse en el sillón con su mirada que reflejaba tristeza. Todo esto era visto por Shizuka, quien también se puso un poco triste por cómo estaba su amiga, quien acto seguido abrazó a su amiga, mientras ésta dio una pequeña sonrisa por el acto que hizo su amiga, correspondiendo el abrazo. Espero y todo salga bien, Shizuka. Sé que con la ayuda del dios del espacio y tiempo, no nos pasará nada, dijo Rika con una pequeña sonrisa. Además, también debemos proteger nuestro planeta de esa amenaza, no todo será por cuenta del amo del tiempo, por algo nos entrenó, dijo Shizuka con determinación. Mientras veía a su amiga, quien ésta también le devolvió con una sonrisa. Universo 7, Planeta Tierra. Le dije que no se confiara y terminó siendo herido en un punto crítico y todo por confiarse, pero bueno, ¿qué se le puede hacer? Así son los Saiyajins, dijo el dios del espacio y tiempo, quien dio una pequeña sonrisa mientras tenía cargada a Kurumi. Por cierto, ¿dónde está Panchi? ¿Y qué hacías aquí sin ella? Dijo el amo del tiempo, quien veía de reojo a su hija y miraba a todos lados viendo si estaba Panchi. Bueno, lo que pasa es que me escapé, jijiji, quise venir con la tía Bulma, lo siento Autosan, dijo Kurumi un poco triste. Quien tenía la mirada gacha, pensando que su padre se había molestado por haberse ido sin el permiso de Panchi, pero se asombró cuando su papá le dijo. Kurumi sintió una mano alborotar su cabello, levantando la mirada mientras veía cómo su padre tenía una pequeña sonrisa, pensando su papá se había enojado con ella por desobedecerle, pero todo fue lo contrario cuando vio sonreír a su padre. Lo importante es que no mentiste. Pero no debes escaparte, ¿entendido, Kurumi? Dijo el dios del espacio y tiempo. Sí, papá, prometo no volverme a escapar nuevamente, dijo Kurumi con una sonrisa. Supongo que Panchi te estará buscando por toda la corporación, bueno, como todo ya acabó, mientras veía a los presentes y a los Saiyajines que estaban en otro lado con Bulma. Por cierto, señor Bills, supongo que estará haciendo su trabajo como Akaisin, ¿verdad? Era lo dicho por el amo del tiempo quien veía de reojo al dios Bills. Quien Bills al escuchar lo dicho por aquel dios, este botó su comida, ya que aún no cumplía con sus deberes, algo que lo puso muy nervioso. Jojojo, joven dios del tiempo, si supiera lo que hace el señor Bills, solo se dedica a dormir y a comer, era Whis quien se metía en la conversación. Sacándole un aura depresiva a Bills, mientras veía de reojo al amo del tiempo quien este tenía una ceja arqueada por lo dicho por Whis. Lo siento, amo del tiempo, no volverá a pasar. Dijo Bills. Quien estaba agachado pero se podía ver un poco molesto porque Whis era lengua suelta. No me diga con el prefijo de Sama, señor Bills, solo llámeme por mi rango de dios del tiempo, pero no descuide su trabajo, ya sabe cómo es el señor Daishin Kaniceno-sama, ¿verdad? Dijo el amo del tiempo quien tenía una pequeña sonrisa. Quien Bills al escuchar el nombre de Zeno-sama y del supremo sacerdote comenzó a temblar por cómo eran ambas deidades cuando uno no hacía bien su trabajo. Mejor me pongo a hacer mi trabajo, no quiero que el supremo sacerdote me regañe, era el pensamiento de Bills. Whis, vámonos. Tenemos trabajo que hacer, por cierto, dios del tiempo, Vegeta ya tiene los integrantes para el torneo de Champa que es en unos días, ¿verdad? No quiero pasar vergüenza con el tonto de Champa y ni se les ocurra perder, ¿entendieron? Para mí solo existe ganar y nada más que ganar, dijo Bills quien estaba serio viendo de reojo a los Saiyajines.
Sí señor Bills, ya tenemos a los integrantes para el torneo con el universo 6, diría el Saiyajin con una sonrisa, quien estrechaba sus puños de estar emocionado con pelear con sujetos fuertes. Por cierto señor Bills, ya tiene el último integrante, ¿verdad? Dijo Vegeta quien miraba al señor Bills. Sí, ya está el último integrante en el equipo, se llama Monaka y es muy fuerte, rivaliza con mi poder, dijo Bills quien mintió, sabiendo que era mentira, tenía confianza que con los Saiyajines el torneo ya estaba ganado. Esto sin duda hizo suspirar a Whis, sabiendo que era mentira mientras veía a Bills de reojo. El dios del espacio y tiempo por su parte sabía de la mentira de Bills, él confiaba que con Vegeta y el otro Saiyajin tenían la victoria asegurada, pero él sabía que en cada universo tenían guerreros sumamente poderosos que podían poner en aprietos a los Saiyajines y no solo de fuerza bruta sino de habilidades sorprendentes. Bueno Whis, vámonos, tenemos mucho trabajo hoy, dijo Bills quien tocó el hombro de su asistente quien este dio una sonrisa. Sin duda el amo del tiempo hizo lo posible, algo que sin duda a mí no me hacía caso jojojo, dijo Whis. Quien con la ayuda de su báculo hizo tocar el suelo haciendo una cortina de luz, desapareciendo en el proceso. Buenos, nosotros también nos vamos, por cierto, ya que se fue el señor Bills y por derrotar a Freezer y su ejército, haremos un banquete, dijo Bulma con entusiasmo. Mientras que a los demás se les podía ver que tenían una pequeña sonrisa de cómo era su amiga Bulma. Por cierto, amo del tiempo, aún sigo sin acostumbrarme a tu título jejeje, ¿no te gustaría acompañarnos al banquete? Y tú pequeña supongo que debes darle explicaciones a mi mamá por haber venido sin el permiso de ella, haciendo apenar a Kurumi. Y bien, ¿qué dices dios del tiempo, nos acompañas? Dijo Bulma con una sonrisa mientras miraba al mencionado. Bueno, está bien, si lo dices de esa manera está bien, me encanta la comida de la tierra, dijo el dios con una pequeña sonrisa. Bueno, sujétense de mí, haré la teletransportación para llegar rápido, dijo el otro Saiyajin. Quien extendía su mano a todos los presentes, pero a excepción del dios del espacio y tiempo, quien tenía sujetada a su hija en sus brazos. Descuida, no es necesario ya que yo también sé teletransportarme, dijo el amo del tiempo con una sonrisa. Esto sin duda sorprendió a todos, ya que no sabían que también se teletransportaba como su amigo. Dios del tiempo, ¿usted también se puede teletransportar como él? Era lo dicho por Krillin quien veía al dios sorprendido de que también sepa la técnica de su amigo. Bueno, mi técnica es mucho más avanzada, la mía es casi parecida a la de los supremos Kaioshines, el Kai Kai, dijo el amo del tiempo. Quien aclaraba la duda de Krillin mientras los presentes se sorprendieron de que aquel dios también pueda hacer una teletransportación más avanzada que la de su amigo y rival. Asombroso. Bulma diría en voz baja. Bueno, los veo en la corporación, dijo el dios del tiempo junto a su hija desapareciendo en un parpadeo asombrando más a los demás. Apúrate Kakaroto o ese insecto se terminará la comida. Tienes razón Vegeta, andando. Desapareciendo de igual manera del lugar junto con los demás. Corporación Cápsula. ¿Dónde se habrá metido Kurumi? Diría Panchi muy preocupada. Quien buscaba en compañía con los trabajadores de la corporación en todos los lugares. Señora Panchi, no la encontramos en ningún lugar, dijo uno de los trabajadores. No creo que se haya ido con Bulma, le dije que no fuera. Ya que el lugar donde iban a ir con los demás era un lugar muy peligroso, era lo dicho por Panchi que estaba preocupada por la infante. De repente un sonido se hizo presente en el patio, dándole intriga de ver quién o quiénes eran los causantes de dicho ruido. Panchi al ver quiénes eran los causantes de dicho ruido en el patio, grande fue su impresión al ver a todos los amigos de Bulma con algunas heridas no tan graves, y de ver entre el grupo a Kurumi. Pero más se sorprendió al ver de regreso a dicho dios del espacio y tiempo, que la dejó cautivada desde el día que llegó por primera vez a la Tierra. Una felicidad enorme la inundó, pero por otra parte un poco de preocupación la inundó a la vez por ver que la pequeña Kurumi la había desobedecido yéndose con ella. Dios del tiempo Kun. Fue lo dicho por Panchi. Quien tenía mucha felicidad por ver nuevamente al dios de regreso junto con Kurumi. Saltando de la baranda de donde estaba, sin temor de que se pueda hacer daño, sabiendo que su interés amoroso la sujetaría en el proceso sin temor a que se hiciera algún daño. Por otro lado, el amo del tiempo apareció en el patio de la corporación Cápsula, dicho hogar de Bulma y de la mujer que junto a su mamá cuidaba a su hija, por insistencia de su hija en quedarse en dicho lugar.
De pronto, el dios del espacio y tiempo sintió que alguien le llamaba viendo hacia arriba, notando a dicha mujer que siempre paraba alegre en todo momento, pero a la vez con un poco de lágrimas, sabiendo que esas lágrimas eran por Kurumi que se había escapado sin su permiso, eso pensaba él, pero en lo último tenía razón. Una sonrisa se hizo presente en el rostro del dios, bajando a su hija y caminando unos cuantos metros de donde estaba la dicha brecha de Andos. Sintiendo que aquella mujer se había lanzado de la barandilla, sorprendiéndole un poco por tal acto de aquella mujer. Panchi tenía una sonrisa en su rostro, viendo detalladamente a aquel dios que extendió sus brazos para sujetarla y agarrarla, teniendo una sonrisa sabiendo que aquel hombre no la iba a dejar caer. Esto me hace recordar a las revistas románticas de mi madre, era lo dicho en sus pensamientos por Bulma, quien miraba detalladamente cómo su madre y su amigo estaban como en una escena romántica de una princesa siendo sostenida por su príncipe, saliéndole gota de sudor. Nunca conocí ese lado del dios del espacio y tiempo y mucho menos de tu madre, Bulma, era lo dicho por Krilin quien tenía una sonrisa nerviosa por tal escena. Minutos después, no lo volveré a hacer. Lo siento mucho Panchi Okasan, dijo Kurumi quien estaba arrepentida por escaparse sin decirle nada a Panchi. Esto sin duda sorprendió al amo del tiempo por el sufijo que su hija le dijo a Panchi, siendo visto por los amigos de Bulma que se sorprendieron por cómo la infante llamó a Panchi. Ya pasó pequeña. Pero no lo vuelvas a hacer, ¿ok? Dijo Panchi con ternura. Quien abrazó a la infante siendo visto por el dios quien también dio una sonrisa. Por cierto papá, ¿tan rápido regresaste de tu misión? Era lo dicho por Kurumi quien tenía intriga. Bueno pequeña, el motivo de que estoy aquí de nuevo es para ver cómo estabas. Pero no me equivoqué, si no hubiese venido no sé qué te hubiera pasado con ese lunático, mientras veía de reojo a los otros Saiyajines quienes estos, al ver que el dios del tiempo los miraba, voltearon su mirada a otro lado. Papá. ¿En serio te preocupas mucho por mí? Dijo Kurumi quien tenía un sonrojo de vergüenza. Claro que sí pequeña, sabes que siempre estaré al pendiente de ti, eres lo único que me queda de mi multiverso y no quiero perderte, dijo el amo del tiempo con una sonrisa. Quien el dios del espacio y tiempo cargó a Kurumi desprevenidamente sacándole una risita en ella por cómo era su papá. Esta escena era vista por Panchi quien tenía una sonrisa en su rostro al ver a ambos muy felices. Horas más tarde. ¡Qué rico! Estuvo deliciosa la comida Panchi-chan, muchas gracias, dijo el dios con una sonrisa. Tal halago por parte del amo del tiempo hizo sonrojar a Panchi quien ésta no sabía dónde ocultar su rubor. No fue nada, dios del tiempo Kun. Lo preparé con mucho cariño para ti, ya que es tu comida favorita, dijo Panchi con una sonrisa. Por cierto papá, ¿cómo es la dimensión de donde estás custodiando? Era lo dicho por Kurumi quien estaba mirando fijamente a su padre con una sonrisa. Bueno pequeña, es casi idéntico al planeta en el que estamos, también se llama Tierra y también tiene mucha comida rica como aquí. Conocí a 2 personas que me dieron hospitalidad, mientras veo la manera de cómo resolver el asunto que se aproxima en esa dimensión. Esto sin duda no pasó desapercibido por Panchi, algo dentro de ella le decía que esas personas eran mujeres, dándole un poco de celos. Por cierto, amo del tiempo Kun, ¿quiénes eran esas personas que te dieron hospitalidad? Dijo Panchi curiosamente. Esto sin duda alarmó a Kurumi y un poco al dios, pero este le respondió. Bueno, ellas se llaman Rika y Shizuka, son buenas chicas, aunque al comienzo no fue nada bien, en especial con Rika, ya que ver a alguien descender de la nada del cielo no se ve todos los días y más si la fuerza sobrenatural no existe en esa dimensión. Mis sospechas eran ciertas, sabiendo que ellas tenían más ventaja de poder llegar a algo con su dios del tiempo, por la misión que tiene en dicha dimensión, pensó Panchi. ¿Te pasa algo Panchi? Te quedaste sin decir nada, era lo dicho por el amo del tiempo quien estaba un poco preocupado por la mujer. No me pasa nada, dios del tiempo Kun, estoy bien, no te preocupes, dijo Panchi quien dio una sonrisa falsa. Por otro lado, Dimensión Ixchol of the Dead, lugar desconocido. Señor, el experimento ha sido un fracaso. Repito, el experimento ha sido un fracaso. Se está propagando el virus fuera del laboratorio, señor, necesitamos refuerzos. Las personas del centro del laboratorio están actuando de una manera muy violenta, como si se tratara de una transformación tipo zombies, necesitamos refuerzos. No pudo terminar sus palabras aquel científico porque había muerto en manos de un infectado, convirtiéndolo en un muerto viviente. Maldita sea. ¿Cómo fue que se nos salió de control? Era lo dicho por un sujeto que era superior de dicho proyecto que llevaba a cabo pero resultó ser un fracaso.
Señor, no queda ningún sobreviviente en el laboratorio. Todos se están muertos, fue lo dicho por otro científico. Quien le inundó un gran miedo por ver mediante las cámaras cómo esos zombies se comían a otras personas convirtiéndoles en otros de ellos. Debemos irnos. Este lugar tampoco es seguro, salgamos lo más pronto que pueda, saquen todo de aquí y llevémoslo a un lugar seguro, no podemos dejar que sepan que nosotros fuimos los causantes de dicho virus, dijo el encargado de dicha operación. Pero señor, si no hacemos algo el virus se propagará y más personas serán infectadas y convertidas por los zombies. Debemos asumir la responsabilidad y hacernos cargo de todo este alboroto antes de que se propague por toda la ciudad y del país entero. No pudo terminar de hablar el científico que se sentía culpable por dicho proyecto, ya que el encargado que estaba al mando le había disparado, matándolo en el proceso. Alguien más quiere hacerse el valiente, dijo el jefe de la operación. Los demás que estaban ahí reunidos no dijeron nada al ver que si hablaban o contradecían serían matados de igual manera que aquel hombre. Debemos irnos a un lugar más seguro. Lejos de esos infectados, ¿quiénes están conmigo o quieren irse con él? Dijo el jefe seriamente. Estoy con usted, señor. Yo tampoco no me quiero quedar aquí, vayámonos. Este lugar ya no es seguro, pronto será tomado por los infectados, fueron las voces de los que estaban ahí reunidos, quienes también estaban a cargo de dicho experimento. Tenemos un helicóptero para todos nosotros, lo demás a su suerte si es que se pueden salvar, era lo dicho por el director quien se metía a la conversación de los demás mandos. Que Dios se apiade de nosotros y la humanidad, sé que todo esto es nuestra culpa, pero el daño ya está hecho y no podemos hacer nada, era lo que se decía uno de los mandos encargado en sus pensamientos con un poco de tristeza, sabiendo que si quería hacer algo que esté en contra de los demás acabaría como aquel científico, mientras veía cómo los trabajadores eran convertidos en unos más de dichos zombies. Al día siguiente, departamento de Shizuka y Rika. Se podía ver a Shizuka y a Rika cambiándose para irse a sus respectivos lugares de trabajo. Así que hoy es el día en que todo comenzará. Me pregunto cómo serán esas cosas, dijo Shizuka. Quien se le podía ver muy pensativa de cómo serían esas cosas que tanto el dios del espacio y tiempo les había informado sobre los zombies, teniendo una mano en su mentón. No lo sé y ni me lo quiero imaginar. Solo debemos estar alerta, cuídate mucho, Shizuka. Nos veremos en unos días, dijo Rika. A quien se le podía ver como algunas lágrimas traicioneras salían de su rostro, sin ser percatado por Shizuka quien estaba analizando cómo serían esas cosas. Tú también cuídate mucho, Rika. No quiero que también te pase algo malo, sé que eres fuerte pero igual un miedo inunda todo mi ser al imaginarme qué haría si te perdiera, dijo Shizuka tristemente derramando algunas lágrimas. Siendo visto por su amiga quien también comenzó a lagrimear, pero lo que no se esperó fue que Rika le diera un abrazo a su amiga para que no siguiera llorando, dándole una sonrisa. Todo estará bien. No tienes de qué preocuparte, por cierto, ¿tanto demorará el amo del tiempo? Supongo que al ser un dios tiene muchas responsabilidades, ¿no lo crees, Shizuka? Dijo Rika separándose del abrazo. Jejeje, supongo que sí, pero mientras él no esté debemos estar alerta y ayudar si es necesario, está bien, dijo Shizuka con determinación. Algo que hizo sonreír a Rika, por cómo en algunas ocasiones ella parecía más madura de lo habitual. Te regreso con el dios del espacio y tiempo. Y bien hija, ¿qué me querías decir? Dijo el amo del tiempo con curiosidad. Bueno papá, aunque supongo ya lo debes saber, dijo Kurumi con una pequeña sonrisa. Soy un dios. Pero no adivino, así que dime qué es lo que quieres pequeña. Dijo el amo del tiempo. Quien el dios del espacio y tiempo ya sabía de qué quería hablar su hija, pero este fingió no saber nada para que ella le dijera y ver si sus sospechas eran ciertas o no. Bueno papá, seré directa contigo, sé que contigo será distinto que hablar con tu otro yo. Dando una pequeña sonrisa al recordar cómo el doble de su padre es muy tonto en algunas ocasiones, ya que solo se la pasaba peleando y superando sus límites. Panchi Okasan está enamorada de ti, papá. Desde que llegué aquí, vi en su mirada amor verdadero, y está sumamente enamorada de ti. Aunque finjas papá no saberlo, no me puedes engañar, sé que ya debes estar enterado de los sentimientos de Panchi, ¿verdad? Dijo Kurumi con una sonrisa mientras su mirada estaba en el hermoso cielo. El dios del espacio y tiempo por su parte, al escuchar las palabras de su hija, sabía que sus sospechas eran ciertas. Al comienzo fingió no saber nada del asunto, pero ahora todo tenía sentido, sabía que Panchi tenía sentimientos hacia él, como él a ella, pero aún seguía confundido, si en verdad era amor o solo atracción.
Sabes Kurumi, a veces pienso que eres la reencarnación de Medaka, eres idéntica en todos los aspectos y en su personalidad. Veo en ti el reflejo de ella. Bueno, y lo de Panchi ya lo sabía, aunque al comienzo cuando llegué pensé que solo era algo pasajero, pero cuando estuve en los días aquí en este planeta supe que no era lo que yo me suponía y en verdad sus sentimientos son verdaderos. Y tienes razón, yo también siento lo mismo que ella, pero estoy confundi, supongo que es por esas mujeres de esa dimensión, ¿verdad o me equivoco? Dijo Kurumi con una pequeña sonrisa. Tales palabras sorprendieron mucho al amo del tiempo por tal revelación. ¿Cómo sabes todo eso, Kurumi? Dijo el dios del espacio y tiempo sorprendido. Bueno papá, lo sé porque cuando nos contaste de ellas vi esa chispa en tu mirada al mencionarlas y supe que te habías enamorado de ellas, pero dime. ¿Ellas lo saben? Preguntó Kurumi. El amo del tiempo, sin salir de su asombro, se puso a pensar cómo es que ella siendo una niña comprende todo esto. Esta no se parece a la Kurumi tierna e inocente, esta parece una nueva Kurumi como si Medaka la hubiera poseído, era lo dicho por el dios en sus pensamientos, quien no podía entender cómo esta niña supiera todo de él y del amor. Y bien papá, ¿qué tienes pensado hacer? Supongo que tienes que elegir a una, ¿verdad? Aunque por otro lado, Vegeta me contó un poco de los Saiyajines y por lo que me dijiste que también eres hijo de un dios Saiyajin. Si te preguntas cómo lo sé. Bueno, le insistí al señor Vegeta aunque él es muy renegón, pero de tantas insistencias me contó mucho de tu raza papá, en especial eso de la poligamia. Supongo que sabrás de eso papá o me equivoco. Esto al amo del tiempo ya no lo sorprendía, sabía lo inteligente que era a su corta edad. Si Medaka hubiera seguido viva y se encontraba con Bulma sin duda serían las mejores amigas por lo inteligente y de la habilidad única de su amiga Medaka. Sí sabía eso de la poligamia Kurumi, pero tienes razón pequeña, debo hacer lo que mi corazón me dice y seré sincero con Panchi de lo que siento por ella, pero todo en su debido momento, dijo el dios del espacio y tiempo con una sonrisa. Quien miraba al cielo para seguido ver a Kurumi quien tenía una pequeña sonrisa en su rostro. Por cierto papá, me seguirás contando más de cómo conociste a mi abuelita Medaka y a la señorita 21. Dijo Kurumi. Quien al recordar a su abuelita mucha nostalgia le llegaba al recordar los buenos momentos que pasó al lado de su abuelita y madre, como también curiosidad por la historia de la amiga de su madre llamada 21. Claro que sí mi pequeña, ¿en dónde nos habíamos quedado? Dijo el amo del tiempo con una pequeña sonrisa. Nos quedamos cuando rescataste a la señorita 21 de una organización que quería destruir el planeta, queriendo tomar el control absoluto de ella. Tienes muy buena memoria, pequeña Kurumi, dijo el dios del espacio y tiempo quien tenía cargada a Kurumi. Jejeje, claro que sí papá, tengo una excelente memoria. Dijo Kurumi con una sonrisa. Quien el amo del tiempo le iba contando cómo rescató a 21 y también liberándola del control mental de esos lunáticos, como también las aventuras de él con Medaka y 21, mientras seguían recorriendo el hermoso campo con una hermosa vista a las estrellas. Mientras tanto con Panchi, se podía ver cómo regresaba a su habitación con una hermosa sonrisa pero con algunas pequeñas lágrimas quien se tocaba su pecho. Él también me ama. Él también siente lo mismo que siento yo por él. Dijo Panchi. Quien logró escuchar toda la plática del amo del tiempo y Kurumi, inundándole una felicidad en su corazón. Gracias Kurumi, te lo agradezco hija, quien miraba el techo de su habitación con una sonrisa radiante. Bulma, quien caminaba por el extenso pasillo con una sonrisa en su rostro, logró escuchar unos murmullos en aquella habitación, que era la habitación de su madre, sorprendiéndose y llegándole mucha curiosidad de qué estaría hablando. Acercándose a la puerta con cautela para escuchar más a detalle lo que estaría hablando su madre, pero no se dio cuenta que al apoyarse más a la puerta ésta se abrió cayéndose, siendo vista por su madre que la miraba con una sonrisa. Hija. ¿Qué estás haciendo aquí? Dijo Panchi, quien estaba muy sorprendida por la aparición de su hija, limpiándose rápidamente las lágrimas de su rostro. Más bien yo debería preguntarte a ti mamá, ¿por qué estabas llorando? ¿El amo del tiempo te hizo algo? Si es así no me importa si es un dios, se las verá conmigo, y perdóname si te estaba escuchando, pero me dio mucha curiosidad de por qué estabas hablando sola y por lo que pude ver llorando, dijo Bulma un poco enojada. Quien Bulma se acercó donde su madre se encontraba, sentándose junto a ella. Creo que lo malinterpretó, Panchi diría en sus pensamientos. No es eso hija.
El amo del tiempo sería incapaz de hacerme algo malo, es otra cosa hija, y es que estoy enamorada de él y por lo que pude escuchar de su parte es que también siente lo mismo que yo y por eso estoy muy feliz, dijo Panchi. Jejeje, creo que lo malinterpreté mal. Dijo Bulma nerviosamente. No te preocupes hija. Dijo Panchi con una sonrisa. Sin duda desde la llegada del dios del espacio y tiempo y de Kurumi mi madre volvió a ser la misma de antes. Cuídala mucho, dios del tiempo-san, nunca vi a mi madre profundamente enamorada, ni de mi padre estuvo así, pero tú sí la volviste locamente enamorada, diría Bulma en sus pensamientos al ver cómo su madre estaba sumamente alegre. Por cierto madre, ¿cómo es la dimensión a la que tu apuesto dios fue? Dijo Bulma pícaramente haciéndola sonrojar. Ve bueno, en esa dimensión no existe lo sobrenatural, solo personas comunes sin poderes, pero por lo que me contó el amo del tiempo, es que a ese planeta se le aproxima una gran infección llamada zombie. Como también conoció a dos mujeres llamadas Rika y Shizuka, que les dio un techo donde él pueda estar hasta que solucione ese problema, algo que no pasó desapercibido por Bulma. ¿Dos mujeres? ¿Y cómo son ellas? Preguntó Bulma con intriga. Bueno, no lo sé, ¿por qué hija? Preguntó Panchi. ¿No se te hace raro madre, que aquellas mujeres le den hospedaje en su casa al dios del espacio y tiempo? Dijo Bulma. Pensándolo bien, tienes razón hija. No dejaré que esas dos me quiten a mi hombre, dijo Panchi con determinación. Así se habla madre. Si yo estuviera con ese apuesto dios, que sí cuida a su hija y no se la pasa entrenando todo el tiempo, nunca lo dejaría, dijo Bulma haciendo sonrojar a Panchi. Oye. Ni se te ocurra enamorarte de mi amo del tiempo, aunque seas mi hija no te lo dejaré, tú tienes a Vegeta, dijo Panchi de brazos cruzados haciendo rebotar sus enormes pechos. Tranquila madre. No te quitaré a tu apuesto dios por el momento, dijo Bulma coquetamente. Bulma. Dijo Panchi con un puchero. Ya. Tampoco te pongas así madre, pero no estaría mal hacerlo los tres, pero no pudo terminar de hablar Bulma ya que Panchi le dio un almohadazo que la mandó afuera de su habitación. Ay, eso sí dolió. Solo era una pequeña bromita, dijo Bulma levantándose del lugar para seguido ir a su habitación. Y después dice que yo soy la pervertida, pero a decir verdad Bulma tiene razón, no puedo dejar que esas me quiten a mi hombre. Cuando el amo del tiempo parta nuevamente a esa dimensión, yo le acompañaré y conoceré cómo serán esas mujeres. Dimensión X-Chol of the Dead. Achú. ¿Alguien está hablando de mí o me está dando un resfriado? Era lo dicho por Rika y Shizuka al mismo tiempo. De regreso con el dios del espacio y tiempo. Qué hermoso anochecer, me pregunto si estarán bien las chicas, sé que son fuertes pero uno nunca puede saber qué tan peligrosos sean esos zombies, era lo dicho por el amo del tiempo en sus pensamientos, quien veía el hermoso cielo acompañado de las estrellas que brillaban en todo su esplendor. Palacio de los Reyes del Todo. Tan rápido te tienes que ir madre. Dijo Zeno-sama tristemente. Que no se esperó que su madre se fuera a su multiverso tan repentinamente. Sí mi pequeño. Al igual que tú yo también tengo mis obligaciones en mi multiverso, tengo que mantener el orden, pero no te preocupes que pronto te vendré a visitar, dijo Eris con una pequeña sonrisa mientras abrazaba a su hijo. Aquella charla entre madre e hijo se vio interrumpida por aquel guardián de la reina Eris. Mi señora debemos irnos. Era lo dicho por Merus quien veía a ambos con una pequeña sonrisa. Daishin-kan cuídalo bien por favor. Al igual que ustedes, mientras veía a sus guardianes quienes estos asentían a lo dicho por la reina suprema. Bueno, sin más me retiro. Dijo Eris con una sonrisa quien estaba junto a su ángel listo para partir. Cuídate mucho, dios del espacio y tiempo Kun, espero y nos podamos reencontrar más adelante y aclararte mis sentimientos que siento por ti, mi diosa Iyajin, mientras un sonrojo notable se presenciaba en su hermoso rostro. Esto sin duda fue visto por Daishin-kan quien dio una pequeña sonrisa por ver cómo su señora estaba sonrojada, dándose a entender que era por aquel dios. Sin duda el joven amo del tiempo hizo caer a una deidad tan grande como Eris-sama en el amor, dijo Daishin-kan con una sonrisa. Dimensión X-Chol of the Dead, Academia Fujimi. ¿Qué será ese ruido? ¿De dónde vendrá? Era lo dicho por Kyoko Ayashi, profesora de la Academia Fujimi. Quien se levantó de su escritorio viendo por la ventana en dicha dirección específica de donde se escuchaban los ruidos. Esta mujer cuya apariencia tiene el pelo de color castaño rojizo, con una cola de caballo. Sus ojos eran de color marrón claro y lleva gafas. Tiene una figura completa y ni hablar de sus atributos que eran muy grandes, una figura muy envidiable a su edad.
Tendré que ir a ver de dónde viene ese ruido tan molesto, era lo dicho por Kyoko, quien se disponía a salir de su oficina, pero antes de que diera un paso más, logra escuchar cómo alguien la llamaba. Profesora Kyoko. Profesora Kyoko. Era lo dicho por dos profesores, que a simple vista se notaban que estaban asustados por los sujetos que se encontraban en la puerta de aquella entrada, ya que su forma de comportarse era algo muy inusual en las personas. ¿Qué sucede? Mientras miraba de reojo a los dos profesores con seriedad, ¿y a qué se deben esos ruidos en aquella dirección? Justamente estamos aquí por eso, profesora Kyoko. Hay unos vagabundos con comportamientos muy extraños, algo nunca visto. Dijeron los dos profesores a la vez. Esto sin duda fue escuchado por Shizuka, quien pasaba repentinamente por ahí logrando escuchar todo, que la dejó muy pensativa y su mirada se puso seria, pero algo llegó en su mente, recordando lo dicho por su interés amoroso. Flashback, Shizuka. Ten mucho cuidado cuando aparezcan esos zombies. Uno nunca sabe qué les puede pasar si se logran infectar, tienen una característica muy peculiar en ellos, tienen una fuerza anormal. Si te logras topar con uno, debes cortarle la cabeza, espero que no suceda antes de tiempo, pero haré lo posible de estar ahí lo más pronto posible, dijo el amo del tiempo seriamente. Quien tenía bien abrazada a Shizuka para estar solo a sentir lo dicho por su interés amoroso con un sonrojo en sus mejillas. Prométeme que no tardarás, dios del tiempo-kun. A pesar que nos entrenaste, uno nunca sabe, y lo que más no quiero es ver a personas importantes infectadas por ellos, dijo Shizuka, quien abrazó fuertemente al dios del espacio y tiempo. No te preocupes, Shizuka. No tardaré, te lo prometo, pero mientras no esté, traten de sobrevivir hasta que llegue, ¿entendido? Dijo el amo del tiempo, quien acariciaba el cabello de la rubia. Sí, dios del tiempo-kun, te lo prometo. Dijo Shizuka sonrojada. Fin de flashback. Tengo muchas sospechas que esos sujetos que están en la puerta sean zombies de los que el amo del tiempo me advirtió. Por la forma de cómo esos profesores lo describen, no tengo dudas de que ellos son. Sin duda esto ya comenzó. Dijo Shizuka seriamente. Pero de un momento a otro un sonrojo se hacía presente en su bello rostro al recordar a su interés amoroso. Sin duda el dios del espacio y tiempo se preocupa mucho por nosotras, aunque no estés aquí siempre estás en mis pensamientos, haré todo lo posible para salvar a las personas de esas cosas mientras no estés, cariño, era lo dicho por Shizuka en sus pensamientos con una sonrisa en su rostro. Te regreso con los profesores. ¿Por qué tanto alboroto, señorita Ayashi? Dijo otro profesor, quien entraba a la oficina repentinamente haciendo sorprender a sus colegas. Hay unos vagabundos con un comportamiento raro en la puerta principal, profesor Teshima, dijeron los dos profesores. Entiendo. Les acompañaré para resolver ese problema, dijo Teshima, quien miraba con una sonrisa pervertida a la profesora Kyoko. Al llegar se podía ver a los supuestos vagabundos, quienes tenían un comportamiento algo inusual, tratando de entrar a la preparatoria. ¿Qué creen que están haciendo? Deténganse ahora mismo. Dijo Kyoko, quien miraba seria al vagabundo. No se preocupe, señorita Ayashi. Déjemelo a mí, yo me encargo, dijo Teshima, quien se remangaba la camisa acercándose al vagabundo. Solo mírame, señorita Kyoko, que yo me encargo de eso, espero y puedas aceptar mi invitación para esta noche, era lo dicho por Teshima, quien tenía el ego de superioridad. Ey tú. ¿No escuchaste lo que te dijeron? Dijo Teshima. Quien se pudo ver cómo agarró de la camisa al sujeto golpeándolo contra la reja de la entrada. Teshima, para. No es necesario recurrir a la violencia, dijo Kyoko un poco asustada. No se preocupe, Teshima no pudo terminar de hablar ya que no se esperó que aquel vagabundo le mordiera haciéndole gritar del dolor. Quien en su desesperación se zafó del vagabundo, gritando de dolor en el piso por aquel dolor que sentía por la mordida. Los profesores, quienes miraban aterrados la escena, se acercaron a ayudarlo, pero no se esperaron que aquel profesor se levantara de una forma algo inusual, agarrando a uno de los profesores mordiéndole el cuello. En otro lugar, ¿qué demonios fue eso? Era lo dicho por Takashi, quien miraba con mucho miedo tal escena. De repente se escuchan unos gritos que lo dejaron impactado a Takashi, que miraba incrédulo lo que pasaba en la entrada, como uno de los profesores mordía a los otros. Esto sin duda dejó aterrada a la profesora, que miraba sin poder hacer nada a los demás profesores, de cómo eran mordidos uno por uno. Por otro lado, Shizuka, quien miraba todo el acontecimiento, esto la dejó impactada. Mis sospechas eran ciertas, sin duda ya comenzó todo. Debo ayudarla. Si no será mordida por esos zombies, dijo Shizuka seriamente.
Mientras tanto con Takashi, se podía ver cómo Takashi no despegaba la mirada de cómo ciertos maestros eran devorados por aquellos sujetos. ¿Qué mierda está pasando aquí y por qué esos individuos le están mordiendo a los profesores?, pensó él. «Ey tú», dijo la enfermera haciendo sacar de sus pensamientos a Takashi, quien se podía ver cómo Shizuka llegaba al lugar. La hermosa mañana había caído en la ciudad Saitama. A pesar de que los infectados crecían más y más, este día era algo inusual desde que los zombies empezaron a incrementarse. En un departamento, específicamente en una de las habitaciones, podíamos ver cómo el dios del espacio y tiempo, amo y señor del tiempo, se hallaba durmiendo, pero lo más impresionante para muchos es que no estaba solo, sino que 3 mujeres sumamente hermosas y desnudas estaban en dicha cama. No hace falta mencionar la intensa noche de sexo que tuvieron el amo del tiempo, Shizuka, Kyoko y Panchi. Fue una loca noche, por así decirlo, producto de la embriaguez de aquellas féminas de la noche anterior. Aquellas mujeres se encontraban muy apegadas con sonrisas en sus rostros, algo que nunca habían experimentado con un dios, por la rudeza y salvajismo con que el amo del tiempo las hizo suyas la noche anterior. El dios del tiempo, con una sonrisa en su rostro por los rayos del sol, daba señales de levantarse, aunque sentía un peso extra encima que le dificultaba el movimiento. Comenzó a abrir los ojos lentamente mientras su vista se aclaraba, molestándose un poco por los reflejos que entraban en la habitación. Pero algo pasó cuando tocó con sus manos unos orbes muy grandes. Al apretarlos un poco, escuchó los gemidos de una mujer. Algo que lo sorprendió, despertándolo de golpe. Al darse cuenta de quién era el origen de los pequeños ruidos, grande fue su sorpresa al ver que era nada más y nada menos que Panchi, sumamente desnuda, mientras él tocaba uno de sus pechos, lo cual lo sonrojó. ¿Qué demonios pasó?, dijo el amo del tiempo impactado, sintiendo un peso más encima de él. A pesar de tener la visión algo nublada, pudo presenciar el cuerpo desnudo de Panchi tal como Dios la trajo al mundo, estando encima de él, lo que lo sonrojó más al sentir los grandes atributos y la respiración de la mujer. De la nada, el amo del tiempo logró escuchar unos bostezos, impactándolo más al saber que no eran los únicos en la cama, sino que también estaban Kyoko y Shizuka desnudas. ¿Qué pasó en realidad?, se decía mentalmente sin despegar la mirada del cuerpo de Panchi y de las demás chicas. Al estar sumido en sus pensamientos, pudo pensar con más claridad, recordando la noche anterior y cómo las hizo suyas a las 3. Pero algo que lo sorprendió más, fue ver los 3 tatuajes de dragón de diferentes colores a la altura de sus pechos. ¿Pero qué hice?, dijo el dios del tiempo con un poco de miedo al recordar con claridad la noche anterior. Amo del tiempo. Fue lo dicho por Panchi, quien también recordó aquella noche, sacándole un rubor que fue notado por el dios. Él pudo ver cómo ella estaba sonrojada, sin despegar su vista de su entrepierna. Panchi no pudo terminar de hablar ya que sintió como 4 orbes grandes tocaban su espalda. Al darse cuenta de quiénes eran, grata fue su reacción al ver cómo la mujer de enormes pechos le dio un beso con mucho amor sin que pudiera reaccionar. Fuiste muy rudo, amo del tiempo, pero me gustó mucho, dijo Shizuka con un sonrojo tras el beso desprevenido. Sin duda la noche anterior nunca la olvidaré, me hiciste sentir como nunca en toda mi vida, dijo Kyoko con un sonrojo mientras se frotaba el vientre con una sonrisa. Espero que mi sueño se pueda cumplir, deseo con todo mi ser tener una familia al lado del hombre que amo, decía Kyoko en sus pensamientos sin quitar su mirada del dios. El amo del tiempo solo dio una pequeña sonrisa, ya que sus instintos le habían jugado una mala pasada la noche anterior. Tengo que asumir la responsabilidad de mis actos, pensó mientras miraba a las 3 mujeres. El dios tomó por sorpresa a las 3 abrazándolas, y ellas correspondieron gustosamente el abrazo. Juro protegerlas con mi vida, no dejaré que nadie las dañe ni quite esa sonrisa de sus rostros, decía con determinación en sus pensamientos. Lo que me tiene intrigado ahora es por esos tatuajes que tienen a la altura de sus pechos, ¿qué serán? Más tarde hablaré con Shenlong de este tema, espero que me pueda ayudar. Cariño, dijo Kyoko, quien estaba sentada en la entrepierna de su amado, sonrojándose por lo duro que estaba tras la noche intensa. ¿Eh? ¿Qué pasa, Kyoko-chan?, dijo el amo del tiempo nervioso. No esperaba que aquella mujer tan reservada fuera ahora tan distinta. Sintió como Kyoko se movía, provocando celos en las demás. ¿Qué te parece si tenemos una sesión mañanera? Se nota que tu amiguito quiere más de lo que hicimos ayer, dijo Kyoko pervertidamente sin parar el movimiento de sus caderas. Espero y no te arrepientas, dijo el dios juguetonamente mientras le agarraba las caderas. No te olvides de nosotras.
Dijeron Shizuka y Panchi con celos, no quedándose atrás y poniéndose de lado a lado. Horas más tarde, se podía ver cómo Hirano y Takashi salían de la habitación de los hombres con ojeras, producto de los sonidos fuertes que provenían de la habitación de al lado. Mientras que Saya, Rei y Saeko tenían pequeños sonrojos. Por cómo aquellas mujeres, que respetaban y eran reservadas, hablaban de forma tan sucia en el acto con el dios la noche anterior. Pero con Saeko era distinto. Ella presenció todo al estar la puerta semiabierta, pudiendo ver con claridad a sus senseis desnudas, lo que la sonrojó al recordar lo acontecido. Mientras tanto, el amo del tiempo tenía una sonrisa en su rostro, tratando de elegir qué ropa ponerse, mientras a sus espaldas las tres mujeres estaban en la cama abrazadas con sonrisas bobas. El amo del tiempo es asombroso. Me volveré adicta al sexo, y eso no es todo, la tiene bien grande, pensaban Kyoko, Panchi y Shizuka. De regreso con los demás, Hirano decía con enojo y lágrimas cómicas que el dios era un descarado y afortunado por tener sexo con sus senseis, mientras Takashi lo golpeaba para que dejara de decir esas cosas. Saya aparecía de mal humor por el alboroto, pero cambió su rostro a uno tierno al preguntar a Saeko por el desayuno. En otro escenario, un sujeto y una niña, padre e hija, corrían buscando refugio de los zombies. «Papá, ¿dónde está mamá?», preguntaba la niña a Alice asustada. «No te preocupes, la veremos pronto», dijo el padre con una sonrisa fingida, sabiendo que la madre había muerto. Entraron a una residencia pidiendo ayuda desesperadamente al ver luces encendidas. «Lárguense. Váyanse de aquí», gritaban voces asustadas desde dentro de la casa. El padre persistió por su hija hasta que amenazó con derribar la puerta con una llave. El sujeto de adentro dijo que abriría, pero en lugar de ayudar, atravesó al padre de Alice con una lanza afilada en el pecho. Alice comenzó a llorar mientras el sujeto empujaba al padre fuera, pidiendo perdón resignadamente. Pequeña, no llores, papá estará bien, ve a esconderte, no dejes que nadie te encuentre», dijo el padre con una sonrisa y lágrimas antes de cerrar los ojos. Afuera, los zombies se detuvieron al escuchar el llanto de la niña y se dirigieron hacia ella. En el departamento de Shizuka, el dios del espacio y tiempo miraba desde el balcón cómo los zombies aumentaban, perdiendo la esperanza en la humanidad sin su ayuda. «Sin duda esto llegará a su fin. Lamentablemente tendré que destruir este planeta», decía con tristeza. Presenciaba cómo los zombies mataban a las personas antes de escuchar los llantos de una niña a unas casas de distancia. Al ver que era una niña de unos 8 o 9 años, algo dentro de él le dijo que debía salvarla. Era como ver la silueta de Kurumi en ella, quien abrazaba el cuerpo sin vida de su padre. «Debo ayudarla. No puedo dejar que esas cosas la muerdan», dijo el dios con seriedad. Alice pedía ayuda para su padre sin percatarse de que los zombies la rodeaban. Al alzar la mirada, sintió un miedo aterrador al ver que estaban por abalanzarse, pero antes de que uno la mordiera, una persona apareció de la nada sujetándolo del cuello. La niña vio la silueta de un hombre que tenía al zombi agarrado en el aire. «Cómo detesto estas cosas. Ya me están empezando a enojar», dijo el amo del tiempo, acabando con cada zombi que quería morderla. Alice miraba con admiración al dios mientras la protegía. En el departamento, las mujeres salían del baño preocupadas al no encontrar a su amado. Preguntaron a Takashi e Hirano, quienes no sabían nada. Saya y Rei notaron la preocupación de las senseis. «El amo del tiempo no está en la habitación», dijo Panchi. Saeko apareció con un mandil muy revelador, lo que sonrojó a las chicas y provocó un derrame nasal cómico en Hirano. Escucharon ruido afuera y vieron al dios acabando con los zombies para proteger a la niña. «Está acabando con todos», dijo Panchi asombrada. Saya se sintió cautivada al verlo proteger a la niña, y Shizuka sonrió instintivamente tocándose el vientre. Mientras tanto, en otro escenario, los androides N14 y N15 destruían todo a su paso buscando a su objetivo. En el laboratorio de la androide 21, ella los observaba llamándolos carnadas para su verdadero propósito. Al ver al amo del tiempo en pantalla con la niña, un sentimiento de tristeza la inundó y se limpió lágrimas sin que el androide 19 la viera. El androide 19 planeaba activar al bioandroide antes de tiempo. La androide 21 se acercó al centro del laboratorio donde Metal Kohler estaba listo. Lo había restaurado con tecnología avanzada. Kohler despertó recordando que una mujer le dijo que sería la destrucción definitiva para el amo del tiempo. Reconoció a la mujer y sintió un enorme poder en ella y en sí mismo, sintiéndose miles de veces más fuerte que antes. 21 le dijo que quería lo mismo que él, matar al amo del tiempo.
Kohler, furioso por la humillación pasada, aceptó. Ella le mostró en pantalla la silueta del dios con la niña. Mientras, el androide 19 vigilaba el desarrollo de Zemax, listo para activarlo si era necesario. El amo del tiempo tranquilizaba a Alice, diciéndole que su papá estaba en un lugar mejor y pidiéndole que lo llamara por su nombre. Shizuka, Kyoko y Panchi miraban la escena conmovidas desde la terraza, mientras Saya y Saeko sentían un leve rubor. El dios estaba por teletransportarse cuando sintió esferas de energía dirigirse hacia ellos. ¡Cuidado!, gritó Shizuka mientras dos individuos lanzaban múltiples ataques. El amo del tiempo se apartó a tiempo, evitando el cráter que se formó. Alice estaba asustada. Los androides N14 y N15 sonrieron al localizarlo, planeando su muerte. Al disiparse el humo, vieron que él había esquivado el ataque. En el laboratorio, Kohler se burló de las chatarras, pero 21 dijo que eran simples subordinados antes de partir. El dios buscaba a los responsables y escuchó sus voces, dándose cuenta de que no podía sentir su presencia. Los androides se rebelaron, llamándolos Aiyajin. No sé quiénes son ni qué quieren, pero morirán, dijo el amo del tiempo con superioridad. Se identificaron como N14 y N15, y él comprendió que eran androides como su amiga 21. Panchi, asombrada, advirtió que eran creaciones del Dr. Gero que absorbían energía. Él agradeció la información, provocando celos en Kyoko y Shizuka. Los androides aclararon que su creador actual era más inteligente que Gero. El N14 se abalanzó, pero el dios desapareció y entregó a Alice a las chicas para protegerla. Les dio collares de jade en forma de dragón, pidiéndoles que los guardaran siempre. Al aparecer frente a los androides con mirada seria, el amo del tiempo se indignó por su falta de respeto a la vida. No escaparé de simples chatarras, dijo enojado, cambiando por segundos al ultra instinto, lo que hizo estremecer a los androides. Mientras tanto, en el multiverso segundo, un sujeto llamado Tamaneji apareció en la antigua casa de la mejor amiga de su hermano. Vio un retrato del amo del tiempo, Medaka y la androide 21 juntos, lo que lo hizo enojar. Mikosin apareció detrás de él, sorprendida de verlo de regreso de la muerte. Tamaneji, Exakaisin, buscaba a Medaka, pero Mikosin se negó a decirle dónde estaba, recordándole que no podía estar allí después de lo que le hizo al amo del tiempo en el pasado. En una dimensión envuelta en el misterio, una mujer de belleza excepcional llamada Hine emergió de su nave espacial, confundida por su ubicación tras haber fijado las coordenadas de vuelo. Vestida con una armadura extraña y una cola de mono enrollada a su cintura, fue sorprendida por San Wukong, un anciano que fumaba tranquilamente su pipa. Al ser cuestionado sobre su identidad, Wukong preguntó si ella era un yokai debido a su apariencia, a lo que Hine respondió con orgullo que era una Saiyajin de clase alta y preguntó por su ubicación actual. Al enterarse de que estaba en la Tierra, específicamente en la montaña de frutas y flores, Hine comenzó a rastrear la energía del príncipe Goku. Ante la incredulidad de Wukong, quien no comprendía sus términos sobre alienígenas o planetas, Hine ascendió a los cielos y partió a toda velocidad, dejando al anciano preocupado por el futuro de los líderes yokai. Sin que ellos lo notaran, un hombre llamado Indra observaba con interés, intrigado por la existencia de la raza Saiyajin. Mientras tanto, en un laboratorio subterráneo de la dimensión de Ixchol of the Dead, la bioandroide 21 supervisaba sus planes de caos mientras la humanidad se aniquilaba a sí misma. Acompañada por el androide 19, su atención se centró en una imagen del ser que ahora regía como el dios del espacio y tiempo, amo y señor del tiempo. Al reconocerlo como Son Goku, el objetivo original del Dr. Gero, 21 experimentó una crisis de identidad y un dolor agonizante que hizo temblar la ciudad entera. En su mente, su contraparte maligna, Majin 21, la atormentaba revelándole que ella no pertenecía a esa dimensión, sino que provenía de un multiverso lejano, vinculada al mismo origen que el dios del espacio y tiempo. Tras despertar de su pesadilla, 21 juró no permitir que su parte oscura tomara el control, sospechando que el secreto de su pasado residía en aquel poderoso guerrero. En la academia, el dios del espacio y tiempo sintió la presencia maligna que emanaba del laboratorio, percibiendo un conflicto interno entre dos energías opuestas. Aunque el temblor cesó abruptamente, se mantuvo alerta, sabiendo que una amenaza mayor se gestaba en las sombras. Despejó el camino de sus compañeros, desintegrando hordas de zombis con una sola esfera de energía, demostrando su dominio absoluto sobre la materia. En otro sector del edificio, Saya Takagi y Hirano luchaban desesperadamente por sus vidas. Hirano logró fabricar un arma improvisada, pero pronto se vieron rodeados y sin munición.
Justo cuando un zombie estaba por atacar a Saya, el dios del espacio y tiempo apareció de la nada, decapitando a la criatura con un movimiento veloz y rescatando a los jóvenes mediante su teletransportación. Tras reunir a todo el grupo en un lugar seguro, se dirigieron al departamento de Shizuka y Rika. Mientras tanto, en un aeropuerto marítimo, la agente Rika combatía a los infectados con precisión quirúrgica, añorando la presencia de su amado dios del tiempo. En el departamento, las mujeres decidieron tomar un baño juntas para relajarse tras los horrores vividos. El dios del espacio y tiempo permaneció en la sala, meditando en posición de loto y vigilando que nadie interrumpiera la privacidad de sus compañeras. Durante el baño, entre bromas eróticas y confesiones, Shizuka, Panchi y Kyoko admitieron estar profundamente enamoradas de él. Kyoko explicó a las sorprendidas Saya y Rei que, debido a la naturaleza divina y no humana de su protector, las leyes terrenales no aplicaban y todas podían compartir su amor, ya que su raza permitía tener múltiples parejas. En el centro de la ciudad de Saitama, la devastación se extendía por doquier. Aunque los zombies fueron los arquitectos iniciales del caos, la llegada de los androides invirtió la balanza de terror, arrasando con todo para eliminar al guerrero que desafió al Dr. Gero. En ese escenario desolador, dos figuras se sostenían la mirada mientras la atmósfera se fracturaba por la presión de sus poderes. La androide 21 observaba desde la distancia, presintiendo que un evento de magnitudes cósmicas estaba por desatarse mientras el viento, nacido del choque de auras, elevaba su cabello. Kohler, cargado de odio, no percibía rastro de temor en su oponente, quien mantenía una serenidad absoluta. De súbito, el demonio del frío desapareció para reaparecer a milímetros de su rival lanzando un puñetazo, pero el amo y señor del tiempo, el dios del espacio y tiempo, bloqueó el ataque con una elegancia que rayaba en lo divino. Con una sonrisa que irritó profundamente a Kohler, el dios del tiempo sujetó su puño, obligando al demonio a incrementar su poder para zafarse e iniciar un intercambio frenético de golpes y patadas que hacía temblar los cimientos del planeta. El dios del espacio y tiempo esquivaba cada embestida con la fluidez de un río, bloqueando ataques como si el tiempo mismo se detuviera para servirle, lo que aumentaba la furia de un Kohler que, a pesar de la muerte inminente, disfrutaba la paridad del combate. Kohler se alejó brevemente admitiendo su sorpresa, pero el dios del tiempo, tras desaparecer y reaparecer frente a él para mandarlo al suelo de un puñetazo, se mantuvo alerta. Al no ver el cuerpo en el cráter, el soberano temporal sonrió al sentir al demonio sobre él descargando ráfagas de rayos que decidió recibir de lleno. Kohler rió creyendo haber triunfado, pero el dios salió ileso, agradeciendo mentalmente a Mikosin por el atuendo indestructible que le otorgó antes de partir al multiverso segundo. Mientras tanto, en el laboratorio de la androide 21, el androide 19 celebraba el despertar de Zellmax, el bioandroide definitivo que el Dr. Gero nunca pudo completar. Sin embargo, Zellmax, al sentir las presencias abrumadoras en la superficie, despreció las órdenes del 19. Ante la insistencia y los ataques de la chatarra inservible, el bioandroide le arrancó la cabeza y lo redujo a circuitos aplastados antes de partir hacia la batalla principal. En el campo de batalla, el dios del espacio y tiempo dominaba la contienda, detectando el cansancio de Kohler y burlándose de su supuesto límite. Kohler, enfurecido, logró conectar un puñetazo en la mejilla del soberano, pero este ni se inmutó. Al contrario, le propinó un golpe crítico en una zona vital que hizo escupir sangre al demonio y lo hundió en la desesperación. Fue entonces cuando el dios se acercó a su oído para revelarle que no era un simple guerrero, sino una deidad absoluta, provocando el asombro y la rabia de la androide 21. Kohler, herido pero astuto, intentó destruir el núcleo del planeta como último recurso, pero el amo del tiempo le trituró la mano antes de que pudiera actuar, comparando su cobardía con la de su hermano Freezer. Justo cuando el dios se disponía a borrar a Kohler de la existencia, la androide 21 intervino cobardemente, golpeándolo y enviándolo a través de múltiples muros para salvar al demonio y entregarle una poción verdosa de su propia creación. Al beberla, Kohler sintió una metamorfosis de poder monstruosa que le permitió humillar temporalmente al dios del tiempo, quien se sintió traicionado por el ataque de la androide que juró rescatar. A pesar de las heridas, el dios del espacio y tiempo se burló de la supuesta inmortalidad de Metal Kohler, asegurándole que conocería el verdadero terror. En un edificio cercano, Shizuka y Alice observaban con angustia, pero la pequeña Alice gritaba palabras de aliento que llegaron al corazón del soberano temporal.
Kohler, harto de la interrupción, lanzó rayos hacia las mujeres, pero el dios se teletransportó instantáneamente para interceptar los ataques, jurando que la muerte de Kohler sería el precio por tocar lo que más amaba. Con los ojos plateados brillando con la autoridad del tiempo, el dios incrementó su poder y destrozó el brazo de Kohler, quien horrorizado vio cómo sus nanobots intentaban regenerarlo inútilmente ante la magnitud divina de su oponente. Mientras la batalla alcanzaba su clímax, Rika llegaba a la estación de policía tras saltar de un helicóptero pilotado por Asuna, usando un arma especial obsequiada por su amado dios para abrirse paso entre hordas de infectados y rescatar a sobrevivientes, todo con la firme intención de reunirse con su señor y recibir su recompensa por serle fiel. De vuelta en la ciudad, el dios del espacio y tiempo aprovechó un descuido de Kohler para conectarle una patada y un puñetazo en la mandíbula que lo dejó a merced de la justicia eterna del tiempo. La luz del amanecer filtrándose por las ventanas del laboratorio de la Androide 21 no traía paz, sino el peso de una responsabilidad cósmica. Goku, ahora investido con la esencia del dios del espacio y el tiempo, el amo y señor del tiempo, abrió los ojos lentamente tras un sueño que no fue descanso, sino una comunión con las corrientes temporales del multiverso. A su lado, Shizuka, Kyoko y Panchi se abalanzaron sobre él entre lágrimas de alivio, estrechándolo contra sus pechos en un gesto de amor desesperado. Goku-kun, no sabes lo preocupada que estuve, susurró Shizuka acariciando su cabello, mientras Panchi y Kyoko sollozaban de felicidad. Goku, sintiendo la calidez de sus mujeres y la presión de sus cuerpos contra el suyo, esbozó una sonrisa serena. Su percepción ya no era la de un mortal. Podía ver las líneas de tiempo entrelazándose sobre ellas. Oigan, apártense de él, no lo dejan respirar, pechos de vaca. Gritó Saya desde un rincón, cruzada de brazos y con un rubor que delataba sus celos. Las tres mujeres se separaron sonrojadas, permitiendo que Goku se incorporara. Saeko se acercó con su habitual frialdad rota por la preocupación. ¿Cómo te sientes, Goku?, preguntó ella. Me siento mucho mejor, Saeko-chan, respondió él con una voz que resonaba con una autoridad ancestral. Pero mi recuperación no fue casualidad. Siento el rastro de una energía que intentó redimirse a través de mí. Shizuka desvió la mirada con enojo. Fue esa androide, la misma que intentó matarte, reveló seriamente. Ella te curó y luego desapareció usando la teletransportación, diciendo que iría a remediarlo todo. Goku cerró los ojos, visualizando a la androide 21 en el centro de la ciudad de Saitama. La veía flotando sobre la destrucción, sacrificando su poder para revertir la infección zombie que ella misma había desatado bajo la manipulación del Dr. Gero. Sintió el aura rosada cubriendo el mundo y cómo los infectados recuperaban su humanidad, un milagro que la televisión ya empezaba a reportar como un evento divino. Ella cumplió su parte, dijo Goku, poniéndose de pie con una elegancia que asombró a Takashi e Hirano. Pero el tejido del tiempo sigue bajo amenaza. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Rei Miyamoto entró con la mirada perdida y el rostro bañado en lágrimas. Detrás de ella, una mujer de piel morena y mirada severa, Rika, la ex general de las fuerzas especiales, sostenía una carta manchada de sangre. Rei, Rika se acercó con pesadumbre. Conocí a tu padre. Este fue su último deseo antes de morir. Fue infectado y se sacrificó para que yo pudiera escapar. El grito de Rei rompió el silencio de la habitación. Cayó de rodillas, negándose a aceptar la muerte del agente Miyamoto, mientras Takashi la abrazaba intentando consolar lo inconsolable. Goku observó la escena con una tristeza infinita. Como amo del tiempo, sabía que algunas muertes eran puntos fijos, pero el dolor seguía siendo real. Rika, abrumada por la culpa de no haber llegado antes, se retiró a una habitación contigua. Goku la siguió, encontrándola sentada con la mirada perdida. No podías hacer nada, Rika-chan, dijo Goku con suavidad, sentándose a su lado. ¿De qué hablas, Goku-kun?, preguntó ella entre susurros. Antes de llegar aquí, vi el destino de esta dimensión, reveló el dios del espacio y el tiempo. Vi tu muerte bajo una lluvia nuclear y la extinción de toda vida. Si no hubiera intervenido, este sería un mundo muerto. Rika lo miró con asombro y, sin poder contenerse, lo besó con una intensidad que selló su nuevo destino. Gracias por cambiar mi camino, Goku-kun, murmuró ella contra su pecho. Sin embargo, en los confines del universo, la oscuridad se movía. Zeymax, el bioandroide perfecto, había logrado lo impensable en el planeta Namek. Tras derrotar a las tropas del orgullo y someter al gran patriarca, había invocado a Porunga hablando el lenguaje sagrado de los namekianos.
Deseo que me otorgues la habilidad de viajar entre las dimensiones, había rugido Zeymax ante el dragón eterno. Con su deseo concedido, el bioandroide abrió un portal dimensional, una herida en el espacio-tiempo que solo alguien con el rango de Goku podía sentir. Pronto nos volveremos a encontrar, Dios Saiyajin, sentenció Zeymax antes de cruzar el umbral hacia lo desconocido. En el laboratorio, Goku levantó la vista hacia el techo, su mirada atravesando las paredes y el firmamento. Sintió la llegada de Margarita y Toppo a Namek, demasiado tarde para detener el ascenso del bioandroide. El tiempo se agota, anunció Goku a sus mujeres y amigos. Zeymax ahora posee las llaves de las dimensiones. Debemos prepararnos, porque la batalla por el control del espacio y el tiempo apenas comienza. Alice se aferró a su pierna, buscando seguridad en su padre. Goku la tomó en brazos mientras Shizuka, Kyoko, Panchi, Rika, Saya y Saeko lo rodeaban, cada una dispuesta a seguir al amo del tiempo hasta el fin de la existencia. El portal se cerró tras Zeymax, pero la estela de su poder marcaba el inicio de una guerra que abarcaría cada rincón de la creación. En el vasto escenario del universo 7, en el planeta Tierra, la paz parecía ser el preludio de un encuentro que alteraría el curso de las dimensiones. Alice, con una alegría que desbordaba inocencia, observaba el paisaje mientras comentaba que este era el mundo de donde provenía Panchi Oxan, provocando una cálida sonrisa en la mujer mayor. Goku Sheno, el dios del espacio y tiempo, amo y señor del tiempo, asintió con una expresión serena y poderosa mientras su esposa, Panchi, le pedía que los llevara a la corporación Cápsula. Con un gesto de afecto de sus mujeres, quienes se apegaban a él con devoción, Goku Sheno sintió una gota de sudor recorrer su nuca, consciente de la intensidad de sus afectos. Alice, desde el hombro de su padre, lo instó a partir, y con la técnica sagrada del Kai-Kai, el dios dimensional y su séquito desaparecieron del bosque desolado para materializarse en el epicentro de la civilización. Mientras tanto, en la corporación Cápsula, los guerreros de la Tierra celebraban la victoria del torneo contra el universo 6 de Champa. Bulma, radiante, intentaba dar inicio a la fiesta, pero Vegeta, con los brazos cruzados y una seriedad infranqueable, la detuvo en seco. El príncipe Saiyajin recordaba con amargo rigor el incidente del pudín y la furia de Bills, insistiendo en que debían esperar al dios de la destrucción para evitar que la Tierra fuera borrada del mapa por un simple capricho gastronómico. Ten Shinhan y Krillin apoyaron la moción del príncipe, temerosos de un nuevo alboroto celestial. Bulma, tratando de calmar las aguas, aseguró que había comida de sobra, incluido el codiciado pudín, pero Vegeta se mantuvo alerta, vigilando incluso a Majin Buu. Fue en ese momento cuando Bulma notó el cambio en su esposo, recordándole sus días de villano, lo que provocó un sonrojo de vergüenza en el guerrero. Sin embargo, una voz imponente interrumpió la charla, preguntando con intriga por qué Bills quería destruir un lugar tan fascinante. Al girar, todos quedaron atónitos. Era Goku Sheno, el amo del tiempo. Kuromi corrió hacia él y se lanzó a sus brazos, celebrando el regreso de su padre, mientras Bulma quedaba muda al ver no solo a su madre Panchi, sino a 5 mujeres de una belleza deslumbrante que acompañaban al dios dimensional. El asombro creció cuando Alice, desde los brazos de Shizuka, llamó a Goku Sheno papá, dejando a los presentes con los ojos abiertos por la impresión. En ese instante, Whis y Bills hicieron su entrada triunfal. El ángel, con su habitual tono jovial, le susurró a Vegeta que no debía temer, pues Bills jamás se atrevería a tocar un planeta donde residiera el dios del espacio y tiempo y su descendencia. Vegeta, aunque resentido, aceptó la realidad con determinación, jurando superar algún día tanto a Kakaroto como a este imponente dios dimensional. La tensión se desvió momentáneamente hacia la comida, pero Bulma, exigiendo respuestas, interrogó a su madre. Panchi relató cómo su amado había rescatado a la pequeña de un mundo de zombies y cómo aquellas mujeres